nosotros esta tarde para que nos enseñes con tu palabra, con tu ejemplo, para que enciendas en nosotros el fuego del amor divino, al darnos tu Espíritu Santo, que compartes con nosotros con esa generosidad que nace de tu amor infinito. Gracias, Señor Jesús. Quédate con nosotros porque la tarde se echa encima y sin ti no podemos ver, no podemos caminar, no podemos saber, conocer el camino para llegar a la meta que el Padre nos ha señalado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber visto los misterios de la vida de Jesús, es decir, las etapas que registra el Evangelio desde su encarnación, su nacimiento, su vida, su infancia, el inicio de su adolescencia cuando se perdió el templo, incluso, ¿por qué no también esa vida oculta de la que no sabemos nada, pero sabemos que está llena de significado, que está plena de gracia para el mundo? Entramos ahora, después de haber visto también la vida pública de nuestro Señor con todas sus etapas, esas que en el Rosario ahora se llaman los misterios luminosos, entramos al misterio de los misterios, el misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo. De esa, como preparación, ya vimos que Jesús, según el credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado. Vimos lo que el lazo que une a Jesús con Israel. Veíamos cómo Jesús es como la plenitud del pueblo de Israel. Todo Israel se encuentra con todo su sentido en Jesús. Jesús es el judío, el hebreo, el miembro de ese pueblo santo. Vimos también cómo Jesús no vino a abrogar la ley, sino a darle plenitud, cumplimiento. También la estrecha relación que hay entre Jesús y el templo como figura de Jesús, Jesús como el verdadero templo de Dios, Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Jesús es Dios y cómo fue revelando ese misterio divino que encerraba detrás de su naturaleza humana. Ahora vamos a ver, acercándonos un poco más al desenlace de ese drama, vamos a ver el proceso de Jesús a partir del número 595 de nuestro catecismo. Estamos acostumbrados tradicionalmente a decir que a Jesús lo mataron los judíos, que él, que era judío, al venir a su pueblo no lo recibió. Mucho del lenguaje, de este lenguaje, está tomado del Evangelio de San Juan, que por cierto era judío, pero que para simplificar tomaba como los judíos, generalizando, aquellos que eran más bien los dirigentes del pueblo judío, especialmente los dirigentes religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, los levitas, todo ese conjunto de dirigentes del pueblo
que en un momento dado se opusieron a Jesús y acabaron dándole muerte. Sin embargo, este número 595 nos dice que no todas las autoridades judías, ni todo el pueblo, ni siquiera todas las autoridades judías se opusieron a Jesús. Y ya lo hemos visto aquí también. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo, recuerdan que fue a buscar a Jesús, y seguramente por la conversación que tuvieron y por la defensa que Nicodemo hace después de Jesús frente al Sanedrín, pues creemos que entró a formar parte de los discípulos de Jesús. O el noble José de Arimatea, que logró que le cedió un sepulcro nuevo, logró que lo bajara de la cruz, sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósito de él, o sea que los dirigentes mismos están divididos, no era una actitud única, uniforme respecto a Jesús, sino que entre ellos había quien lo atacaba, quien lo odiaba, quien quería su muerte, pero también había quien lo defendía. Hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de una manera muy imperfecta. Ya lo vemos con Nicodemo, que fue de noche, así como para que no lo vieran. Eso no tiene nada de extraño si se considera que el día siguiente de Pentecostés multitud de sacerdotes iban aceptando la fe y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe, hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Lo que pasa es que después quedaron como judíos pues los que no reconocieron a Cristo, ¿no? Y quedaron ya como cristianos venidos del judaísmo los que sí abrazaron la fe de Cristo. Por eso seguimos pensando que los judíos no aceptaron a Jesús, pero durante siglos, desde esos momentos y hasta la fecha, hay muchos judíos que han reconocido a Jesús como su Salvador. Incluso personas muy sobresalientes dentro del judaísmo. Ya les he contado aquí, por ejemplo, el caso de Israel Zolli. Israel Zolli era un erudito de las Sagradas Escrituras, llegó a ser el gran rabino de Roma, de la gran sinagoga romana, que es como el máximo representante del judaísmo en Italia, y en tiempos del Papa Pío XII, que por cierto es muy atacado por no haberse defendido a los judíos, que era el gran rabino de Roma, se convirtió, se bautizó y tomó el nombre de pila del Papa, Eugenio, llamado Eugenio Pacelli. Pío XII, y aquel gran rabino, al bautizarse, tomó el nombre del Papa. ¿Ustedes creen que si él hubiera sabido ahí que el Papa les hubiera fallado a los judíos, se hubiera aliado a los nazis, como es la acusación que se le ha hecho a Pío XII, ¿ustedes creen que él no se hubiera enterado del gran rabino y que se hubiera hecho católico y se hubiera tomado el nombre del Papa? Claro que no, ¿verdad? Hace poco murió el cardenal arzobispo de París, que era un judío, el cardenal Lustiger, aunque él se convirtió muy pequeñito, digamos adolescente. Entonces, para que se nos quite la idea de que los judíos traicionaron a Jesús, no, muchos judíos lo traicionaron, y sobre todo ya vimos aquellos que están apegados al poder y que vieron que Jesús ponía en peligro su estatus como jefes que están usufructuando en su provecho la religiosidad del pueblo, ¿verdad?
ellos lo vieron como un peligro y dijeron, este hay que quitarlo del frente, porque nos está desestabilizando al pueblo que tenemos bajo nuestro control. Las autoridades religiosas de Jerusalén pues no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto a Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que lo siguieran, y a los que temían que todos creerían en él y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás les propuso, profetizando, o sea, él ni siquiera supo lo que dijo, sino que fue por inspiración de Dios: es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. Él lo dijo refiriéndose en primer lugar a que si no calmaban aquel revoltoso, los romanos iban a, pues qué más podían hacer si ya tenían al pueblo judío bajo su dominio. Pero en fin, los iba a castigar a todos. Pero ¿en qué consistió la profecía del sumo sacerdote? En que efectivamente uno murió para que todos no muriéramos eternamente. ¿Ven? La frase, el sumo sacerdote la dijo por un motivo muy inmediato, pero más allá de ese motivo inmediato, expresó con claridad el misterio de Cristo Redentor. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho de condenar a muerte a nadie, ellos no podían condenar a muerte, entregó Jesús a las autoridades romanas y presionaron a Pilato para que lo condenara a muerte. Recuerden que Pilato no quería, pero ellos le dijeron: si no lo condenas, no eres amigo del César. Entonces, por cobarde, Pilato, bueno, esto me va a traer complicaciones, y mejor se deshizo de Jesús. O sea, la cuerda se rompe siempre por lo más delgado. Pero la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, ha declarado solemnemente que los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, que intervinieron directamente para condenar a Jesús, comenzaba con Judas, con el Sanedrín, con Poncio Pilato, lo cual solo Dios conoce, solo Dios sabe qué culpa tuvieron, a qué grado llegaron de conciencia en su maldad. Dice San Pablo que no hubieran crucificado al Rey de la Gloria si hubieran sabido quién era. Pues claro que no. No se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Y es que este argumento ha sido manejado durante la historia como un pretexto para perseguir a los judíos. Pero también nadie es inocente, ni los judíos tampoco. Los judíos también trataron de acabar con los cristianos en el principio. Después ya no lo hicieron porque cada vez eran una minoría más pequeñita y más pequeñita dentro de una mayoría cristiana. Pero cuando los cristianos fueron una minoría frente a los judíos, y sobre todo frente a las autoridades judías, pues los judíos eran los que querían acabar con los cristianos. Si no son culpables de la muerte de Jesús, ni los judíos,
ni los romanos, que simplemente fueron instrumento ahí material de la muerte de Cristo. ¿Quién fue culpable? ¿Quién es culpable de la muerte de Jesús? Todos ustedes. Y yo también. Todos los pecadores. ¿Y quién no es pecador? Nuestros pecados fueron los que crucificaron a Jesús. Por eso, la contemplación del crucificado, cuando se comprende esta responsabilidad que tenemos en su muerte, despierta en nosotros un gran remordimiento y un gran deseo de volver a él. Como aquel muchacho que con un grupo de vagos se asomaron a una iglesia y vieron que está el sacerdote allí confesando, y él, así en son de juego y de burla, dijo: me voy a confesar. Los demás muchachos le dijeron que no, o sea que sí. Entonces todos están allá sorreando detrás de las columnas, y él se acerca muy devoto, hipócritamente, le echa ahí una retahíla de pecados reales e inventados al Padre. Y el Padre, no sé si la cachó, pero le dijo: bueno, mira, te voy a absolver, pero antes ve ahí delante del altar mayor y mirando fijamente al crucifijo, le dice 6 veces: te dejaste crucificar por mí, y eso me tiene sin cuidado. Eso me importa aún poquito. Aquel muchacho drogadicto, vago, sin vergüenza, sin fe, sin amor, porque ya sabemos que muchos de esos muchachos son hijos de familias muy desgarradas, que no han sentido en carne propia el amor. Comenzó a ver fijamente aquel crucifijo, aquel rostro de Cristo, coronado de espinas, lleno de moretones, de llagas, de sangre. Comenzó a decirle: te dejaste crucificar por mí, y eso me tiene sin cuidado. Y a medida que iba avanzando, repitiendo la frase, pues dijo: ¿qué estoy diciendo? Este tipo allá no sé cuándo y no sé dónde se dejó crucificar por mí. Nadie me ha hecho a mí ningún bien, y este se dejó matar por mí. Pues no acabó las 6 veces. Volvió realmente llorando al confesionario y le dijo al Padre que estaba arrepentido de veras. Le confesó toda la broma y le dijo que lo perdonara realmente. Pero esta, aunque sea una anécdota que no sé si es real o no es real, representa miles y millones de casos que se han dado en la historia. Al ver al crucificado, al verlo fijamente con los ojos así en una escultura, o al verlo con los ojos del alma, la gente dice: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces todos hemos sido culpables y somos culpables de la muerte de Jesús. Pero Él murió por mí. Como dice San Pablo: vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y eso despierta en el corazón del pecador no solo un gran arrepentimiento, sino un gran amor a Jesús, y lo va transformando, como San Pablo, que siendo un enemigo acérrimo de Jesús, un perseguidor de Jesús y de Jesús en los cristianos, llegó a decir: vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El grado de transformación de una persona, de un pecador.
¿Ustedes creen que ese es un caso raro? No, toda la historia de la iglesia han dado millones de casos así. No serán un San Pablo, pero gente criminal que ha tocado fondo, encuentran a Jesús, encuentran en él el sentido de su vida y se le entregan. Eso está pasando todos los días. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Esto lo dice el Catecismo Romano, que es el antecesor de del siglo XVI. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado a los judíos. Y como dice San Pablo, si hubieran sabido quién era realmente, no lo hubieran crucificado. Tal vez algunos de los jefes judíos sí tenían clara conciencia de que estaban crucificando al Mesías, pero era tanto su apego al dinero y al poder que creyeron que que lo iban a vencer a Dios mismo. Pero la mayoría no, ni siquiera tenían conciencia de quién era quien estaban matando. Y digo que algunos sí lo tendrían porque Jesús mismo les dice: han cometido un pecado que no será perdonado, el pecado contra el Espíritu Santo, porque yo les he dado pruebas con mis milagros, con mi doctrina, de que soy el Mesías, el enviado de Dios, y ustedes no han querido. No es que no hayan podido, no han querido, se han aferrado, se han entercado, se han cerrado a la gracia divina. Pero la mayoría debemos considerar como culpables de esta horrible falta. ¿Qué más grande falta puede haber que venir Dios como hombre y matarlo? A los que continúan recayendo en sus pecados. Y luego, como dice aquí, si todos los hombres del mundo somos culpables por nuestros pecados de la muerte de Jesús, lo somos más los cristianos, porque los demás ni siquiera son conscientes. Pero yo que he sido bautizado, que he escuchado la palabra divina, que me he acercado a los sacramentos y lo ofendo, lo traiciono, mis pecados son más graves que los que no han tenido tantas gracias y tantos privilegios como que lo que yo tengo. ¿No es cierto? Mientras más se le da a uno, más responsabilidad tiene. La muerte redentora de Cristo en el designio divino de la salvación. Jesús entregado según el preciso designio de Dios. O sea, Dios, el Padre, sabía que al enviar a su Hijo al mundo a hacerse hombre, lo íbamos a matar. Eso está dentro de su plan. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. No fue por casualidad. Pertenece al misterio del designio de Dios, como dice San Pedro a los judíos. Fue entregado según el determinado designio, o sea, algo que él previó y preparó y aceptó, y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. ¿Sí? Porque se dice, por ejemplo, ¿qué culpa tuvo qué culpa tuvo Judas de traicionar a Jesús? Si estaba escrito que lo iba a traicionar. Entonces, como que Judas fue utilizado como en una película para que hiciera el papel del malo.
Pero el hecho que Dios supiera y que permitió y previó que Judas iba a traicionar a Jesús, eso no le quita a Judas su responsabilidad, porque la hizo él conscientemente y voluntariamente, traicionando a Jesús. Dios sabe que fulano va a matar a mengano. Dios lo sabe desde toda la eternidad. Pero eso no quiere decir que fulano no sea culpable. Ellos, los judíos, han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. ¿Cuál es su designio? Salvarnos. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, del justo, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. O sea que ya las Escrituras lo habían anunciado, por lo tanto Dios ya lo tenía como un designio, como un plan. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente, que viene en el capítulo 53 de Isaías, en que describe con rasgos tan claros la pasión de Cristo que parece un evangelista, un testigo más que un profeta que 700 años antes profetizó la muerte de Jesús. A ese grado estaba ya todo previsto. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y su muerte a la luz del siervo doliente. Él sabía que ya había sido profetizado. Dios lo hizo pecado por nosotros. San Pedro pudo formular así la fe apostólica. Habiendo sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco como es el oro y la plata, sino con una sangre preciosa, o sea, de un precio infinito, como de cordero sin mancha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados por la muerte. Y es que aquí uno se podría, como tantas veces se ha preguntado en los cristianos, los teólogos, sobre todo que reflexionan sobre esto, ¿por qué Dios tenía que redimirnos y salvarnos de esa manera? O sea, enviando a su Hijo que se hizo hombre y que muriera en la cruz, masacrado. ¿Por qué tenía que morir? Es una discusión que seguirá hasta el fin del mundo. Pero hay muchas aproximaciones. Por ejemplo, una de ellas es para hacernos ver la gravedad del pecado. El pecado es la muerte. Y de la muerte que nosotros hemos producido con nuestros pecados, que abarcó también al mismo Dios hecho hombre, surge la vida. Surge la vida. Además, en todas las religiones antiguas, que son como restos o trazos o huellas de alguna religión primitiva muy pura, el sacrificio siempre está presente. O sea, el ofrecer a Dios la vida por los pecados. Llegaron a ofrecer incluso la vida humana, pero en Israel era sobre todo la vida de animales, la sangre de animales. O sea, está previsto en todos los pueblos antiguos que el pecado se lava con sangre, el pecado se lava con la muerte. De nada hubiera servido que nos hubieran matado a todos,
esa muerte no tenía gran valor. Era sangre pecadora. Entonces tenía que venir alguien con una sangre purísima, con unos méritos infinitos, que al ofrecer a Dios su vida, quedara todo pagado. O sea, quedáramos rescatados, quedara resarcido el daño que nosotros habíamos hecho. Por eso no hay otro Salvador más que Cristo. Nadie podía haberse sacrificado, ningún hombre, porque la vida de ningún hombre vale como para rescatarlo de la condenación eterna. También se puede decir que esa es la máxima expresión del amor. Exactamente, para allá iba. Como dice el mismo Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. El pecado es negar a Dios el amor, porque no es por obediencia ciega o refunfuñando como tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, sino por una sintonía con el corazón de Dios, con el amor de Dios. O sea, amando a Dios es la única manera como podemos comprender el verdadero valor de los mandamientos. Y fue lo que Adán no hizo, porque se amó más a sí mismo que a Dios. Y entonces viene Dios y nos dice: yo los amo a ustedes, y para muestra de ese amor les doy mi vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Porque uno puede dar dinero, puede dar tiempo, puede dar consuelo, puede dar muchas cosas, pero dar la vida, como hace poquito que una mamá murió porque se le cayó el niño a la presa, vieron eso en el periódico, y se tira la mamá, desgraciadamente no salvó al niño, murió también ella. Pero qué más muestra de amor que es. Yo no sé si estaría en pecado esa señora, pero ¡pum!, con todo el zapato se tiró al agua y con todo el zapato se fue al cielo. Porque el amor quita todos los pecados. Otra razón por la que la muerte de Jesús tuvo que ser la muerte es por lo que les he dicho, que la redención de Cristo, estrictamente hablando, consistió en su obediencia. Su obediencia a la voluntad del Padre, como hombre que es, vino a contradecir, a borrar la desobediencia de Adán. Y la desobediencia de Adán es no querer hacer mi vida a partir de Dios, de la voluntad de Dios, sino poniendo mi voluntad por encima de la de Dios. Y viene Jesús y en todo se ajusta a la voluntad divina. Y ese entregarse a cumplir la voluntad divina fue de tal manera que por eso lo mataron. El mundo no lo pudo soportar. O sea, que la muestra más clara, no solo del amor, sino la obediencia de Jesús, es que estuvo dispuesto a obedecer a una costa de su propia vida. Y nosotros, si obedecemos, pues siempre que no nos cueste demasiado, no nos cueste demasiado. Si nos hallamos 1000 pesos en una cartera y ahí viene de quién es esa cartera, viene la dirección, el teléfono, el nombre, porque viene la credencial del lector y viene ahí todo, y decimos: ay, esos 1000 pesos no me hacen falta, yo quiero obedecer a Dios, pero no era, después en otra cosa, esto me cuesta demasiado. Bueno, para Jesús no fueron 1000 pesos, fueron su vida, porque la situación de corrupción que había alrededor de él le exigió que se ajustara a esa situación de corrupción
o que muriera. Y entonces él dijo, prefiero morir. Es lo que hacen los mártires. Es lo que hizo, por ejemplo, Tomás Moro, el canciller de Inglaterra, cuando el rey le dijo, aprueba mi divorcio, aprueba mi decisión de desligarme de Roma y de constituirme yo en cabeza de la Iglesia de Inglaterra. ¿Y qué hizo Tomás Moro? No se dio. O sea, podía haber dicho, está bien, y haberse salvado de la muerte. ¿Verdad? Pero el martirio de Tomás Moro no es la muerte en sí misma, sino el apego a la voluntad de Dios. No sé si me explico. Pero un apego tan grande, tan sincero y tan real, que la prueba de él estaba en que prefirió la muerte. O como aquel judío, ¿cómo se llama aquel anciano de los Macabeos? Gamaliel, que le decían, pues come carne de cerdo, al cabo te traemos carne de vaca y te la comes y todo el mundo va a creer que es de cerdo y tú ya te salvas de la muerte. Dijo, no, te van a creer que sí comí carne de cerdo. A mí no importa si es de cerdo o de vaca, lo que importa es el ejemplo que voy a dar, que me sometí a la voluntad de los idólatras que vienen a quitarnos nuestra fe y a obligarnos a adorar a sus dioses. Y él prefirió morir. Pues ese martirio de Jesús está previsto desde siempre, pero porque iba a ser la consecuencia de su obediencia. Su obediencia fue la que lo llevó a la muerte, porque su obediencia es de tal manera auténtica que no se dio o no se echó para atrás, aún a pesar de que iba a morir por esa causa. Entonces, la muerte de Jesús, por donde le busquen, era como inevitable, y era lo que convenía, era la razón total de su redención. Jesús, pues, murió en la cruz. Eso de la obediencia lo vamos a ver un poquito más. Ya me dio vuelta aquí el viento a las hojas. Entonces, muerto por nuestros pecados según las Escrituras, ya está todo previsto. Dios lo hizo pecado por nosotros, o sea, Él tomó nuestro lugar de condenados. El fruto o la sentencia del pecado es la muerte. Si no hubieran pecado nuestros primeros padres, que estaban elevados al grado de sobrenatural, ¿cómo habrían pasado de esta vida natural o temporal a la vida eterna con Dios? No sabemos si a través de la muerte, no sabemos si en un paso así de esta vida a la otra, quién sabe. Lo que sí sabemos es que la Escritura dice que la muerte que sufrimos entró en el mundo por el pecado. O sea, podemos ahí deducir que no iba a morir el hombre, el ser humano, si no hubiera pecado, y que la muerte nos viene como resultado de nuestros pecados, de los pecados desde el original de Adán y los pecados de cada quien. ¿Por qué? Porque quedamos privados de la gracia de Dios. Entonces, al ser pecadores, nuestra condena era la muerte. Pero hay dos muertes, y las dos son fruto del pecado. La muerte física de nuestro cuerpo, que separa el alma del cuerpo, el cuerpo se deshace, pero esa muerte es en el pecador preludio de una muerte eterna, peor,
infinitamente peor, que es el quedar para siempre separado de Dios. Jesús aceptó la muerte para él, pero nada más le cayó la muerte física o corporal, porque no podía quedar separado de Dios. Su muerte física aquí en la tierra fue el sacrificio que ofreció a Dios por nosotros. En ella fue condenado, como si él mereciera esa muerte. Él mismo con esa muerte se libró de la muerte eterna, pero al mismo tiempo nos libró a nosotros de la muerte eterna. Seguimos muriendo, estamos destinados a morir, pero ya nuestra muerte tiene otro sentido. Aceptada como sacrificio y entrega a Dios, nuestra muerte es un acto de amor, de entrega, de reconocimiento de la soberanía total de Dios sobre nosotros. Entonces la muerte se convierte en un paso, en una Pascua, como la muerte del Cristo, que fue paso de la muerte a la vida. Él murió en nuestro nombre, fue condenado en lugar de nosotros, para que al estar agarrados a Él, la muerte eterna ya no tenga dominio sobre nosotros y triunfemos del pecado y de la condenación eterna. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito de nuestra parte. Como dice San Pablo, el amor de Dios hacia nosotros se mostró en que, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Incluso dice, apenas habrá alguien que muera por un justo, o una mamá que muera por su niño que se cae al agua o se está quemando la casa. Muere por alguien querido, ¿verdad? Pero morir por un enemigo, como éramos nosotros de Dios, de Cristo, por nuestros pecados, repugnantes a sus ojos, porque Él es la santidad infinita y nosotros a sus ojos, vistos así, con ese contraste entre la santidad y el pecado, pues éramos detestables. Así nos amó y así murió por nosotros, cuando todavía éramos pecadores, cuando ni siquiera tenemos fuerzas de responder a su amor. ¿Ven eso? En eso se muestra el designio y el amor de Dios hacia nosotros. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, dice la primera carta de San Juan. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, dice San Pablo en su carta a los Romanos. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. O sea, Jesús muere por todos. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Porque ustedes saben que hay una doctrina de la doble predestinación que es originaria de Calvino, ya les había hablado de ella, en que dicen que Dios crea unos para la condenación y otros para la salvación. Y eso sí que es una visión de Dios terrible, ¿no? Crearnos para que nos condenemos y aunque batallemos, nos vamos a condenar. No, la doctrina de la Iglesia es: a todo lo que nos ha creado es para salvar, para compartir con Él su gloria. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice San Pablo, y lleguen al conocimiento de la verdad. Recuerden que hasta hace poco las palabras de la consagración en la misa
decían que murió por nosotros y por muchos, y por todos decían, y por todos. La sangre que será derramada por ustedes y por todos. Y el Papa Benedicto le quitó el todos y le puso muchos. Y entonces la gran pregunta es, que yo les hago a ustedes, ¿Jesús murió por todos o por muchos? Por todos. ¿Y por qué el Papa le puso por muchos? Porque hay quien no quiere salvarse. Bueno, la primera razón es de tipo lingüístico. En latín y en hebreo, muchos significa todos. O sea, aquí contrapone a Jesús el uno que muere por muchos. O sea, uno da su vida, uno que es uno solo, da su vida por muchos. Olvídense de todos. En ese muchos están todos. Pero aquí lo que subraya es que uno murió por muchos. ¿Está claro eso? La sangre de uno, el sacrificio de uno, es para que muchos, o sea, contrapuesto el uno a muchos. Y eso es lo que quiere decir el Evangelio en griego, su original griego, y en su traducción latina, que es la oficial de la Iglesia, que dice que la sangre de Cristo se derrama por muchos. La sangre de uno se derrama por muchos, o sea, por todo el resto, que son muchos. Esa es la razón, la explicación un poco más bien semántica. Pero también, como decías tú, Jesús en su intención murió por todos, pero en la realidad su muerte no es efectiva para todos, porque no todos van a aprovecharse de esa muerte. Entonces, en la práctica, en la realidad, su muerte aprovecha a muchos, pero ya no en comparación, en contraposición con el uno, sino con el todos. ¿Está claro eso? Jesús murió por todos. Y esta traducción, el Papa la quitó y puso muchos, en primer lugar porque en el original griego y latín dice muchos, pero también porque los que se oponían a esa traducción decían que parecía que avalaba una cierta teología que dice que ya con que Cristo haya venido al mundo y haya muerto por todos, todos están salvados. O sea que no existe ni el infierno ni la condenación eterna. No existe. Porque ya Cristo murió por nosotros. Y eso sería una herejía. Sería negar el infierno. Y lo mismo se niega el infierno diciendo, no existe el infierno, que decir, sí existe, pero nadie va a él. Entonces, ¿para qué existe? ¿Para qué va a ser Dios una cosa inútil? ¿Sí está claro eso? Sí. Porque Él murió por todos, se puede entender de una manera equivocada, en que Cristo, al haber muerto Cristo, ya todos estamos salvados, hagamos lo que hagamos, queramos o no queramos. Pero esta visión va contra la libertad humana, porque alguien puede decir, yo no quiero salvarme. Pero no solo puede decir no quiero salvarme, sino con el solo hecho de hacer el mal voluntaria y conscientemente, está diciendo no quiero salvarme.
y además no quiero arrepentirme de ese mal que hice. Y si Dios dice, pues, ni modo, tú hagas lo que hagas, seas matado y no te arrepientas, yo te voy a salvar. ¿Creen que Dios puede hacer eso? No, porque sería ilógico para la justicia, para la lógica divina, que Dios ni nos obliga a salvarnos, digo, no nos obliga a condenarnos, como tampoco nos obliga a salvarnos. La libertad es un don que lo mismo es utilizado para ir al cielo, aceptando su redención, que para ir al infierno, rechazándola voluntariamente. Otra cosa es que alguien haya hecho mucho mal y no se dé cuenta, ¿no? Por su formación, por lo que ustedes quieran, bueno, ya le dejamos el juicio a Dios, si lo considera culpable realmente, porque culpable no es nada más el que hace algo malo, sino el que sabe que está haciendo algo malo y está haciéndolo voluntariamente. Entonces, los que pertenecen a algunas sectas o centros, qué sé yo, y que los convencen de que tú ya no tienes que hacer nada, Cristo murió por ti, y a gusto, o sea, yo conozco 2, 3, y son como muy fieles a la doctrina que tienen. ¿Esos no se dan cuenta? Bueno, allí habría que ver si ellos creen que ya están salvados, pero viven de acuerdo a esa fe de que están salvados, pues realmente están salvados, porque han aceptado a Cristo y viven los mandamientos. Pero Cristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, o sea, no todo el que cree en mí y me acepte como su Señor, irá al reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Si ellos creen en Cristo y cumplen la voluntad de Cristo, pues claro que están salvados ellos y cualquiera de nosotros. Pero si esa postura se lleva a decir, no, yo estoy salvado ya, así es que haga lo que haga, el peor pecado que pueda cometer, no importa, yo ya estoy salvado porque Dios me salvó. Y las obras buenas no cuentan para ellos. O sea, ellos son ellos, porque ya ellos, digo, los que yo puede conozco, ser que las ya obras Dios buenas los salvó, y entonces ellos no tienen por qué hacer ningún bien a nadie. y si hacen el mal. ¿Ver? Sí, el sentido de las obras buenas es diferente a como lo toman, ¿verdad? Desde luego. Las obras buenas son la expresión de la fe que tenemos. Si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras, dice Santiago, pues no tiene fe tampoco, porque la fe a esa no vale, está muerta. Desde luego, el que está diciendo de estas personas, que esta opinión es propia de algunas sectas cristianas, la Iglesia no lo acepta, porque está totalmente en contra de muchas clarísimas expresiones de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Vimos San Pablo dice, trabajen por su salvación, hagan el bien. Otra cosa es que uno crea que por nuestras buenas obras nos vamos a salvar. Ese sería pelagianismo. ¿De dónde salió esa palabra? De un monje allá del siglo V que decía que Cristo no nos redimió, que simplemente fue un buen ejemplo para que nosotros fuéramos buenos, pero que uno puede salvarse siendo bueno. Y eso no puede ser, porque qué tan bueno podemos ser que le podamos decir a Dios, tú me debes la salvación. O sea, lo que Dios me ofrece es infinito, es el cielo, y si le apuramos más a esa expresión, es el mismo Dios que se nos da como felicidad infinita. ¿Ustedes creen que por muchas obritas buenas vamos a ganar todo eso? Como dice Isaías, tus obras buenas son como un trapo inmundo comparado con la infinita santidad de Dios. Entonces viene Cristo, ofrece su sangre por nosotros, nos
regala esa salvación, pero esa salvación que nos regala nos ubica en otra esfera, en otra dimensión de la vida, en la cual una vida de amor es necesaria, coherente con el amor con que Cristo nos redimió, y por lo tanto tengo que vivir el amor. En otras palabras, tengo que vivir las buenas obras, pero son buenas obras resultado de esa fe, no como obras buenas que tengan el poder de salvar. Y entonces sí, si alguien dice, como Santiago dice, si alguien dice yo tengo fe en Cristo, pero no tienes obras buenas, pues no te salvas, porque entonces no tienes fe en Cristo. Si tú has comprendido que Cristo te amó hasta la muerte y tú crees en Él, pero no vives en esa dimensión o en esa atmósfera de amor en la que Él te ha metido, sino que sigues siendo egoísta y malvado, no. Otra cosa es que luchemos y que al final de nuestra vida no hayamos completado ese amor con que debemos entrar al cielo. Entonces Dios lo completa en nosotros con su gracia infinita, pero nunca tendremos los méritos propios suficientes para entrar al cielo. Siempre tendremos que decirle al Señor, fíjate en tu Hijo, Él es mi aval y Él paga por mí lo que a mí me paga, por más buenos que hayamos sido. Hasta San Francisco de Asís tuvo que decirle al Padre, recíbeme por la sangre de Cristo. Ya les había dicho que esta polémica entre la fe y las obras es un caballito de batalla que ha enfrentado siempre a los protestantes y a los católicos a partir de los luteranos, de Lutero. Pero en 1999, después de un estudio a fondo de teólogos luteranos y católicos, llegaron a la convicción de que estábamos hablando lenguajes diferentes, de que ellos nos achacaban obras como si fueran las obras de la ley en la que querían los fariseos, que por ser muy buenos Dios tenía que salvarlos. Y nosotros les achacábamos que ellos decían basta que tengas fe y ya te salvas. Entonces se llegó a la conclusión de que ni la fe que ellos predican es una fe sin obras, ni las obras que nosotros predicamos son obras sin fe. Y entonces estamos de acuerdo. Vean ese documento, es muy valioso, lo pueden encontrar en internet. Acuerdo católico luterano sobre la justificación. Está allí. Faltando 2 minutos para las 8, ¿qué podemos hacer ya? ¿Despedirnos o tienen alguna pregunta? ¿La clase hoy o qué? No, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Padre, Sí. cuando Jesús dice no tengan miedo al que mata el cuerpo, en cierta manera está como diciendo no es tan importante Así es. el que mata el cuerpo. Sí, que tengan más miedo a aquel que puede condenar el cuerpo y el alma al infierno. En otras palabras, tengan más miedo al pecado, que les da la condenación eterna, a perder la vida en este mundo. Por ejemplo, María Goretti, una niña de 12 años, que un muchacho mayor que ella la quiso violar o le quiso insinuar que se fueran de parranda, y ella dijo no. Y él sacó un verduguillo, le dijo, pues si no accedes te voy a matar. Y él dijo, pues mata.
pero no voy a acceder a hacer el mal que tú quieres. Entonces ella prefirió perder la vida temporal, su cuerpo, pero no perder la vida eterna. Alejandro Serenelli, y lo metieron a la cárcel, y estuvo en la cárcel muchos años, y luego salió y le tocó estar presente en la canonización de María Gorena. Entró no de monje, pero sí de sirviente en un monasterio, y ahí vivió el resto de su vida. Se salvó por aquella muchachita a la que él mató y que ofreció su vida por él. Alejandro Serenelli. Padre, Sí. son las personas altruistas que hacen pues, obras bastante buenas. Ahí como quedan. Sí, muchas veces decimos, pues se murió fulanito, pues debe estar en el cielo, porque no creía en nada, era un ateo, pero era muy bueno. De acuerdo, es mejor que fuera bueno que fuera malo. Pero ¿qué tan bueno podía ser que no necesitara a Cristo para salvarse? Es lo que vuelvo a decir. ¿Qué es lo que nos ofrece Dios como salvación? La vida eterna, la felicidad eterna, pero olvídense de eso, es el mismo el que se nos da como don infinito. Entonces, esa persona que dices, ¿qué puede haber hecho de tan bueno que mereciera el don de Dios? Acabamos de decir, cuando hablamos de Jesús y la ley, que el único que ha cumplido perfectamente la ley es Cristo. O sea, que la voluntad de Cristo estaba en una plena y absoluta sintonía con la voluntad de Dios. Por eso dice Dios, Padre, este es mi Hijo muy amado en quien tengo todas mis complacencias. O sea, este hombre en nada absolutamente me desagrada. Todo lo ha hecho bien, todo lo ha cumplido perfectamente. O sea, si vamos a merecer, el único que merecería el cielo es Jesús. Porque cualquier otro, por muy bueno que sea, pues no es perfecto. No es perfecto. Tal vez un niñito, ¿verdad? Un niñito. Y es otro asunto. Y tiempo ha tenido de pecar. Pero no nos salvamos por nuestras buenas obras. Lo cual no significa que un ateo, un pagano, uno de otra religión no pagana, no sea mejor que sea bueno a que sea pecador. ¿Por qué? Porque cuando es bueno realmente, hay en él una nostalgia de Dios que lo lleva a buscar a Dios, y esas mismas buenas obras lo preparan a la gracia de Dios. Pero son obras buenas que ya se está haciendo él con la gracia de Dios. Dios mismo está obrando en él. Posiblemente un Gandhi, un Rabindranath Tagore. Pues hay muchos que no eran cristianos, siquiera cristianos, que son gente muy buena. ¿Cómo fueron juzgados? A lo mejor ellos, Gandhi por ejemplo, tenía una gran admiración por Cristo y trataba de imitarlo, y lo imitó mucho más que muchos cristianos. Pero en fin, en el juicio de cada persona ya no nos podemos meter. Lo que sí podemos decir es que sin Cristo, sin su gracia, nadie se salva. Y los que se salvan en el paganismo, se salvan también por Cristo. De alguna manera misteriosa, la gracia de Cristo obra en ellos. ¿Okay? Gracias, Padre. Gracias. Te damos gracias.